Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Seguimos con el libro Desarrollo en Swift Exploration. Espero que les esté gustando. En este video vamos a ver del capítulo 1, Valores, el tema de simulación, que vamos a construir en el Playground ahora, una simulación de una colonia de hormigas. Vamos a aprender cómo los valores son utilizados como parámetros para afectar la forma que funcionan las simulaciones y cómo interpretar en una simulación la información visual. Como dice aquí, los problemas como la predicción del clima, diseño e investigación de drogas y trabajo con cohetes son difíciles porque involucran escalas extremas de tiempo y espacio, montones enormes de datos y condiciones potencialmente peligrosas. Las computadoras nos permiten simular entornos complejos y peligrosos para poder testear hipótesis sobre diferentes comportamientos. En esta lección vas a experimentar con una simulación de una colonia de hormigas para aprender cómo los parámetros de una simulación afectan al comportamiento del entorno simulado. Una simulación mide grandes cantidades de valores que cambian con el tiempo. En este caso, cada hormiga tiene un lugar, una velocidad y una dirección, y también hay información en la simulación sobre el entorno alrededor de las hormigas, como el lugar y la cantidad de comida. A medida que la simulación de las hormigas corre, vas a ver a estas hormigas virtuales moverse alrededor del entorno buscando por comida y llevándola de vuelta al nido. Los parámetros construidos dentro de una simulación permiten a los que están experimentando poder modificar sus condiciones. Por ejemplo, la cantidad de hormigas que hay en una colonia. En el Playground van a observar el comportamiento de la simulación y cómo es afectada al modificar los parámetros. Los parámetros están expresados como variables en el Playground. Los vamos a modificar asignándoles diferentes valores. Cada página del Playground nos va a explicar los nombres de los parámetros y cómo estos afectan a la simulación. Vamos a ir a abrir el archivo simulation.playground. Podemos usar código para explorar el mundo alrededor nuestro. Una colonia de hormigas es un sistema complejo que muestra comportamientos bien definidos. Como ejemplo, genera desperdicios en un lugar en particular. También busca y explora para conseguir comida en una actividad coordinada. Cuando un lugar de comida es descubierto, muchas hormigas se dirigen hacia allí para poder llevar la comida de vuelta al nido de la colonia. Comportamiento emergente es un aspecto interesante del mundo natural. Se encuentra en todo tipo de sistemas. Las colonias de hormigas están caracterizadas como comportamiento emergente porque cada una de las hormigas no tiene un conocimiento global sobre toda la colonia. La complejidad de la colonia emerge desde la combinación de muchas hormigas, todas siguiendo reglas simples locales de su grupo. Este playground contiene un modelo simple de una colonia de hormigas que busca comida y vuelve con ella hacia el nido. Entonces, a través de las siguientes páginas vamos a tratar de familiarizarnos con este modelo y su comportamiento y aprender cómo modificar ese comportamiento asignando valores a los parámetros de la simulación. Vamos a observar la simulación en acción. El código de abajo inicializa el simulador de hormigas. Asegurémonos que el Live View, la vista en vivo, a la derecha esté funcionando. De hecho, aquí lo vemos funcionar. Con la función, el código Start Simulation. Observemos la simulación por algunos minutos. Ustedes pueden probarlo más tiempo y como corre vamos a notar nuestras observaciones. ¿Qué es lo que piensa cada uno de los elementos visuales que están representando? Bueno, yo creo que desde el inicio aquí sale el nido de la colonia. Cada uno de los puntos rojos es una de las hormigas. Estos puntos rojos parece, no sé si tiene que ver con comida o serán estos puntos verdes, habría que verlo bien. Pero fíjense cómo están haciendo un patrón de ir a buscar comida y volver hacia el centro de la colonia. Entonces aquí están todas moviéndose y vamos a ver cómo es que cambia a medida del tiempo. Fíjense que llegó a este otro lugar, también era un punto rojo, y armó un camino para informarle a las otras hormigas que hay comida. A ver qué es lo que van a hacer. Bueno, pueden verlo un poco más de tiempo ustedes. Yo voy a apagar por un momento la simulación, pero se puede volver a abrir desde aquí arriba. Parámetros básicos. El nido de la colonia está ubicado en el centro de la pantalla. Cada uno de los puntos rojos representan una hormiga. Cuando la simulación comienza, todos están en el nido y van a empezar a caminar de forma aleatoria a través de toda la página. Pueden ver de modificar la forma en que la simulación funciona o se comporta cambiando sus parámetros.
Aunque esta simulación tiene muchos parámetros, van a experimentar con solo 2 en esta página. Pueden tratar de utilizar los valores que ustedes quieran, pero hay algunos sugeridos en el rango de lo que podrían ser como para que funcione bien esta simulación. Primero está la variable number of ants, que es un integer, es un número, que es el número de hormigas en esta simulación. El rango sugerido es que sea de 1 a 300. Y la velocidad de las hormigas, que luego vamos a ver qué es esto de double o doble, que es la velocidad de movimiento de las hormigas, que está medido en píxeles por segundo. Y el rango sugerido es de 1 a 200. El ejercicio es modifiquemos estos parámetros para ver cómo es que afecta a la simulación. Vamos a observar qué tan rápido las hormigas se disipan y cuánto de la pantalla cubren en movimiento. Vamos a ver qué es lo que sucede cuando una hormiga se mueve muy lejos. Vamos a ver que los parámetros son estos, están aquí comentados para que los modifiquemos nosotros. Y antes de probarlo, veamos esta nota. Dice, el movimiento de las hormigas es creado utilizando un generador de número aleatorio, un Random Number Generator. Los números aleatorios son utilizados con frecuencia dentro de una simulación para poder aproximar esa variabilidad que existe en el mundo real. Sin números aleatorios, la simulación de las hormigas sería determinista. Estaría determinado cuál es ese movimiento, lo que significa que verían comportamientos idénticos de las hormigas cada vez que estuvieran poniendo un set de parámetros iguales. Eso no sería una buena aproximación real de las hormigas. Entonces vamos a inicializar Live View una vez más. Van a ver que inicia, está aquí funcionando y yo voy a descomentar esta variable, se reinicia y van a ver que hay 2 hormigas. Yo puedo cambiar a que sea una y hay una hormiga sola. Vamos a ponerle 300, que es el máximo recomendado. Son demasiadas. Para poder seguirlas podríamos poner 10. Y vamos a ver la velocidad de las hormigas a 150. Vamos a ponerle el máximo recomendado, que es 200. Va muy rápido. O vamos a ver a 1 píxel por segundo. Realmente no afecta mucho. Vamos a ponerle 50 píxeles por segundo. Se mueven un poco más despacio, pero se mueven. Y si le ponemos 5, estamos probando valores. Se mueven muy despacio. Realmente el píxel aquí es muy pequeño. Entonces si lo dejamos en 150, como estaba en el ejemplo, se mueven así de rápido estas 10 hormigas. Y si lo comentamos, los dos tenemos los parámetros por defecto de la simulación y vemos este ejemplo. Vamos a seguir en la otra página. Yo voy a apagar el Live View para poder centrarnos primero en el contenido y luego vemos el experimento. El modelo de la colonia de hormigas está basado en un comportamiento fundamental de las hormigas. Ellas secretan feromonas hacia el entorno en el que están. Las feromonas son químicos que muchos animales, incluyendo los humanos, usamos para comunicarnos a través del olfato. La mayor parte del comportamiento de una colonia de hormigas está regulado por estas feromonas. El entorno está modelado dividiendo el mundo en una grilla de celdas. Cuando una hormiga deposita allí algo de feromona, esto aumenta la concentración de esa feromona en esa celda donde la hormiga está localizada. El brillo de color en una celda representa la concentración de esa feromona. Veamos los parámetros antes de inicializar de vuelta esto para poder entenderlo mejor. Pueden modificar ahora el comportamiento de la simulación cambiando estos parámetros. En la página van a experimentar con estos 4. El tamaño de la celda del entorno, el Environment Cell Size, que es el ancho y el alto de un píxel para cada celda en el entorno. El rango sugerido es de 1 a 25. Ahora vamos a probar el número de hormigas, que es lo que vimos antes. El ratio de evaporación de esa feromona, que es el ratio en unidades por segundo, es la velocidad a la que se va a evaporar la feromona de una celda. Y luego tenemos Pheromone Deposit Rate, que es el ratio de depósito de una feromona, que es el ratio en unidades por segundo de la cantidad de feromonas que deposita cada hormiga en esa celda. El ejercicio es modificar estos parámetros para ver cómo es que afecta la simulación. Veamos qué tan rápido se arma un camino de feromonas y qué tan rápido desaparece y cuánto es que dura cada una de estas estructuras que se construyan. Vamos a inicializar el simulador, el Live View. Estamos viendo esto, las feromonas que se van construyendo como caminos. Y vamos a ir modificando. Para poder verlo, yo cambiaría el número de hormigas. Aquí lo cambia a 100 por defecto. Vamos a cambiarlo a 10.
Ven cómo se van dibujando estos caminos de feromonas que van haciendo estas hormigas. Vamos a cambiar que el tamaño de una celda ahora sea 10 para ver qué tamaño genera. Me parece que es igual que el que tenía por defecto. Vamos a poner el máximo que nos recomienda, que es 25. Fíjense cómo los píxeles de estos caminos de feromonas se hacen mucho más grandes. Entonces se comunican y se mueven a través de estos lugares. Si yo le pongo 1 a la celda, apenas se ve, porque es tan chico que realmente no se ve. Vamos a dejarlo en 10. Y vamos a trabajar en el ratio de qué tan rápido se evapora esta celda. Por defecto está en 50. Ven que ahí se está desapareciendo. Ven que dejan cada uno un camino, cada hormiga deja un camino, pero va desapareciendo. Si le ponemos en el máximo, que es 1000, ni siquiera está. Pero si lo dejamos en el mínimo, que es 1, se queda y tiene un poco más de fuerza que en el ejemplo original, me parece. Ahora no estoy muy seguro. A ver, vamos a comentarlo. A ver si lo comento. Sí, me parece que era 1, es el que ya tiene por defecto el ratio del ejemplo. Pero sí, vamos a sacarlo y vamos a dejarlo en 50, que es como estaba aquí puesto por defecto en estos parámetros a modificar. Fíjense cómo va desapareciendo. Y vamos a ver el depósito, el ratio de depósito de feromonas, que sea 400. Ahora en este ejemplo si cambia mucho. Como que deja un poco más. Vamos a comentar aquí la evaporación para ver cómo es que se comporta. Está bueno, ¿eh? Entonces vamos a apagar el Live View. Vamos a ver esto de la visualización. Generalmente las simulaciones visualizan parte de un sistema natural que normalmente es invisible para nosotros. Las hormigas no depositan feromonas realmente visibles, o sea, como aquí estamos viendo el camino azul, en la vida real no lo dejan visible a nuestra vista. Y el modelo sería visualmente más correcto si es que las feromonas fuesen invisibles. Pero poder visualizar estas feromonas es una herramienta de análisis crítico para esta simulación. Vamos a ver en la siguiente página por qué. Ahora en la simulación, lo vamos a ver en un momento, hay pilas de comida representadas en puntos rojos. Cuando las hormigas encuentran la comida, empiezan a recolectarla en cantidades pequeñas y llevarla de vuelta al nido. Los investigadores identificaron que hay diferentes tipos de feromonas que las hormigas utilizan. En esta simulación, que está focalizada en el comportamiento de recolección de alimentos, vamos a prestar atención a dos tipos de feromonas. Los cuadrados azules representan la proximidad hacia el nido de la colonia y los cuadrados verdes representan la concentración de la feromona de comida, que representa la proximidad a esa comida. En la pantalla, la mezcla de azul y verde forma un color cian. Este tono azul brillante en donde vemos que los dos tipos de feromonas están representados. Amarillo es una mezcla de verde y rojo, que aparece cuando las hormigas descubren comida y depositan la feromona de comida en esa celda donde está la comida que encontraron. En la página anterior las hormigas se movían de forma totalmente aleatoria sin una dirección, pero aquí las hormigas reaccionan al aroma de estas feromonas y al aroma de la comida. Cuando se encuentran dentro del rango pueden elegir seguir este gradiente y entonces la intensidad de la dirección aumenta. Observemos el comportamiento de la colonia a medida que va encontrando y aprovechándose de estos lugares de comida. ¿Cómo deciden las hormigas cuándo depositar cada una de esas feromonas? ¿La cantidad que depositan es constante? ¿Cómo se comporta la colonia con múltiples lugares de comida? Entonces, los parámetros que vamos a estar modificando son el ratio de depósito de la feromona del hogar, donde está el nido. Este ratio en unidades por segundo es la cantidad de feromona depositada sobre el nido. El ratio de depósito de la feromona de comida es, en unidades por segundo, la feromona de comida que deposita cada una de las hormigas. Y como en el ejemplo anterior, tenemos el ratio de evaporación tanto del hogar, del nido y de la comida. Modificando estos parámetros, junto con otros desde las primeras páginas, vamos a modificar el comportamiento de búsqueda de comida de las colonias. Entonces, vamos a inicializar el Live View.
y vemos por defecto cómo es que se comportan. Fíjense que tenemos aquí estos puntos y se van modificando. Aquí tenemos el nido que va creciendo. Estamos con estos lugares de comida, ya parece que están encontrando todos. Y vamos a empezar a modificar las cosas para poder ver un poco más. Podría cambiar que en vez de 100 hormigas hayan 10. Volvemos como estaba antes y podríamos ver que la feromona del hogar, del nido, ahora es 100. Es un poco más grande, pero podríamos agrandarlo. El rango es hasta 1000, vamos a hacer que sea 1000. Entonces la feromona del nido, como es más grande, hace que crezca más. Pero si hacemos que se evapore también a 1000, como en el ejemplo máximo, a ver cómo es que se comporta. Fíjense que va creciendo, pero decrece al mismo tiempo. Y fíjense, se están alejando, no saben para dónde está el nido para poder llevarlo de vuelta. Les hace falta esta feromona para poder encontrarlo. Vamos a comentar esto y podríamos decir que también la feromona de la comida ahora es 1000. Es muy grande. A ver cuándo es que llegan a la comida. Fíjense que es tan grande que ya saben cuál es el camino y están atrayendo a muchas más hormigas. Tanto aquí arriba, abajo. Bastante interesante, como depende de los números que ponemos, se comporta diferente. Si es que yo la feromona de la comida la achico a 1, a ver cuando llega la comida, ahí llegó, pero no son tantas. Entonces no se dan cuenta las hormigas que pasan cerca que hay comida. Estamos cambiando el comportamiento dependiendo de cómo es que funciona cada una de las feromonas que tienen. Vamos a cerrar el Live View y veamos ya el cierre de esta lección. Y en este playground aprendimos que cambiar valores de parámetros en una simulación de hormigas que recogen comida se modela el mundo real de las colonias de las hormigas. Y aunque no nos metimos en el código exactamente, vimos una perspectiva de cómo se trabaja y cómo se piensa un poco en lo que es modelar y simular las cosas. Aquí hay algunas preguntas que estaría bueno que se hagan para poder ver de pensar sobre esta experiencia que acabamos de ver. ¿Ustedes pueden describir las reglas en que se basan el comportamiento de las hormigas con lo que vieron? ¿Cómo y dónde una hormiga decide cómo seguir qué tipo de feromonas? ¿Qué combinación de parámetros encontramos que producen comportamientos exitosos de recolección de comida? ¿Qué combinaciones no producen estos comportamientos exitosos de recolección de comida? ¿Hubo alguno de los parámetros que parecía tener más impacto en la simulación con un cambio pequeño de los valores? ¿Cómo están estos parámetros interrelacionados? Por ejemplo, si es que achicamos el número de hormigas, ¿podrías mantener el comportamiento de recolección de comida intacto, modificando otro parámetro también? ¿Qué otras hipótesis podríamos hacer sobre el comportamiento de recolección de comida de colonias de hormigas basados en estas observaciones de esta simulación? Por ejemplo, ¿hay un número crítico de hormigas requerido para producir este comportamiento de recolección de comida? ¿Qué es lo que harían si quisieran comparar este modelo con un comportamiento de hormigas en el mundo real? ¿Qué tipos de mejoras ustedes harían para esta simulación? ¿Y qué otras preguntas se harían que querrían tener una respuesta sobre el comportamiento de una colonia de hormigas? La verdad que este experimento es bastante específico, pero nos ayuda a pensar si quisiésemos hacer un juego o una aplicación o, no sé, vender cosas, brindar información del clima, saber quién se puede hacer famoso más rápido que otro y otras cuestiones del mundo que nos gustaría tener control. Como dijeron en este video, no vimos mucho código, pero vimos cómo modificando valores afectan el resultado final de lo que estamos haciendo. En este caso una simulación, pero nos va a ayudar a prestar atención luego, cuando estemos haciendo aplicaciones, que modificar un dato va a afectar al comportamiento de lo que estamos haciendo. No importa el tipo de proyecto en el que estemos trabajando. Bueno, en este video eso es todo. Espero que les haya gustado. Si tienen alguna duda, consulta o algo para agregar en este video de lo que vimos hoy, por favor dejen un comentario debajo. Si les gustó, denme un me gusta. Si no lo están haciendo todavía, síganme para poder ver videos nuevos. Compártanlo con sus amigos y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.